Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos, queridos opositores a Guardia Civil, queridos alumnos. Continuamos con la 7ª sesión del régimen jurídico del sector público. Hoy iniciamos un nuevo tema, que son los convenios. Vamos a buscarlos. Enmienda de gestión, órganos colegiados, los convenios, abstención y acusación, lo vimos. Convenios. Bueno, esto la verdad que es algo muy interno en las administraciones, y aunque viene en la ley y es de programa, pero sí que ya os adelanto que, vamos a ver, que es un tema que no suele salir. Yo encantado de ofrecerlo, que sepáis de qué va, pero bueno, ha salido una aquí, una facilísima, que ahora la comentaremos. Y bueno, ahí tenemos los convenios, luego ya veremos las relaciones interadministrativas. Bien, los convenios, recordáis que decíamos, vamos a darle vuelta a la Constitución, cuando eran aquí servicios propios, porque vamos a tratar de pequeños negocios que se hacen entre las distintas administraciones, ¿no? Por ejemplo, yo sé que helicópteros de la Guardia Civil, el servicio de helicópteros, pues puede prestar su servicio, valga la redundancia, somos del Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura para pagar incendios. Son convenios dentro de la misma administración, pero también lo puede prestar a la Comunidad Valenciana para que vigile las playas en verano, y ya sería entre distintas administraciones. Bien, estas cosas se pagan entre ellos, o sea, se pagan, pero como no es dinero, son créditos, pues lo que le cuesta a la Comunidad Valenciana se hace la cuenta en el convenio, entonces hay una transferencia de créditos, rebajan los créditos disponibles para el gobierno valenciano y mejoran lo de la Administración General del Estado, ¿vale? O sea que esto no se hace gratis, aquí no es nada gratis, porque imagináramos que es la Comunidad de Valencia la que presta algo a otra comunidad. Entonces, claro, sería un fraude contra los habitantes de Valencia que sus fondos se dirigiesen a Cataluña. Eso no quita que se hagan el convenio, pero Cataluña tendrá que pagar por créditos, no con dinero, porque las administraciones no funcionan con dinero, sino con los créditos, que son los gastos máximos que pueden hacer según los presupuestos. Entonces, habría una transferencia de crédito a favor del que presta el servicio. Bien, entonces, pues aquí vamos a ver cómo se producen este tipo de relaciones. Los convenios ya hemos dicho que puede ser dentro de la misma administración o entre distintas administraciones, incluso con entidades privadas. Bien. Decíamos aquí que recordamos que vamos a leerlo, nos lo lea Robotina. Artículo 145.2 Constitución Española. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Bien, estamos hablando convenio, prestación, servicios propios, servicios propios. Quiere decir que son servicios que están previstos en los estatutos, porque luego habrá otra necesidad de hacer otro tipo de cosas que ya serán, cuando ya no está previsto en los estatutos, pasará a llamarse acuerdo de cooperación. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Claro, en los convenios no es necesario, puesto que ya está autorizado en el estatuto, que es una ley orgánica aprobada en Cortes Generales, ¿no? Sin embargo, lo que nace de nuevo otra necesidad de hacer negocio entre comunidades, pues esos son nuevos acuerdos de cooperación que no están previstos en el estatuto. Por tanto, necesitarán comunicación, o sea, autorización. Aquí era comunicación en los convenios, y aquí es autorización de las Cortes Generales en los acuerdos de cooperación.
Vamos a abundar un poquito más de lo que es un convenio. Objetivo específico. Los convenios se establecen para lograr objetivos concretos y beneficios mutuos para las partes involucradas. Involucradas. Voluntariedad. La firma de un convenio es un acto voluntario que implica el acuerdo y compromiso de todas las partes. Bien, aunque llamemos un convenio, no deja de ser un contrato. Pero claro, la palabra contrato se usa para negocios entre particulares. Viene a ser lo mismo, pero aquí se llama convenio porque es entre administraciones públicas. Partes. Flexibilidad. Aunque deben ajustarse a la legalidad vigente, los convenios permiten cierta flexibilidad en su diseño y ejecución, adaptándose a las necesidades específicas de los proyectos o colaboraciones. Colaboraciones. Temporalidad. Generalmente tienen un periodo de vigencia definido, tras el cual pueden ser renovados, modificados o finalizados. Bien, esto para una finalidad concreta. Una vez que se ha acabado, se ha cumplido con la finalidad, pues se acaba el periodo de vigencia. Bueno, vamos al texto de la ley. Vamos a ver, son convenios los acuerdos con efectos jurídicos. Efecto jurídico es que no es un acuerdo, es decir, efecto jurídico cuando se crean obligaciones y compromisos. O sea, se podrá luego denunciar, habrá que indemnizar quien no cumpla, efectos jurídicos que se pueden ser reclamados ante la justicia, ante el contencioso administrativo. Si no hay efectos jurídicos, pues en realidad no tiene ningún valor, porque no afecta a nadie. Los efectos jurídicos, como ya sabemos, hay que publicarlos en el boletín del Estado para generar conocimiento. Bien, pueden ser adoptados, seguimos, administraciones públicas, organismos públicos, entidades de derecho público vinculadas o independientes y las universidades públicas también, que formaban parte del sector público, aunque no son administraciones públicas. Entre sí, entre ellas, y cada una de ellas también con sujetos de derecho privado, perfectamente con sujetos de derecho privado, con particulares. ¿Para qué? Para un fin común. Luego hay aquí, dice, no tiene tal consideración cuando no tiene efectos jurídicos. ¿Qué significa eso? Que son declaraciones de intención, de interés general. Vamos a hacer un plan de 7 años, donde vamos a hacer esto, lo otro. Es la voluntad de las partes, pero que no suponen la formalización de compromisos jurídicos. O sea, esto va en contra de acuerdos con efectos jurídicos. Aquí no suponen la formalización de compromisos. Vamos a ponerlo mejor. No supone la formalización de compromisos jurídicos. Lo quitamos de aquí, aquí queda mejor. Bien, lo que se llaman protocolos generales de actuación y otro tipo de cosas. Esto sí que podría ser. ¿Tiene efectos jurídicos? Los protocolos generales de actuación, no. Porque además, cuando dice el protocolo general, es una cosa muy amplia, son planes a largo plazo, son ideas, intenciones. Cuando ya dice la palabra general, ya no estamos concretando obligaciones concretas. Y si no son obligaciones concretas, no hay efectos jurídicos. Y por supuesto tampoco podrán tener como objeto la prestación propia de los contratos, que es cuando es con un particular. Aunque aquí dice sujeto de derecho privado, pero no, vamos a entrar en eso, pero con lo normal, con sujetos de derecho privado, sobre todo en el tema de contratos con particulares, serían los contratos. ¿Estamos? Bien. Nos quedamos así, no entramos en más, no se va a más. Bien, vamos a leerlo. Nos lo lea Robotina. 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados. Adoptados por las AAPP, los OOPP o las universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado. Privado. Para un fin común.
No tienen tal consideración los protocolos generales de actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las AAPP y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. Bueno, vamos a mejorar también. Esto de meras, que es importante, mera declaración, porque si una declaración importante puede ser un convenio, pero son meras declaraciones simples. Y aquí decimos concretos y exigibles. Concretos y exigibles. De ahí viene la fuerza del efecto jurídico. Bien. Y no podrán tener prestaciones propias de los contratos. Vamos a ver, entonces tenemos unos tipos de convenios. Interadministrativos es entre administraciones. Aquí, entre una AP, una administración pública y un sujeto de derecho privado. Ya no son interadministrativos. Y luego hay otros convenios que forman parte del derecho internacional, ya no son interadministrativos. Lo normal es que sean de este tipo. Bien, vamos a leerlo. Dos tipos de convenios, los que suscriban las AAPP, los OOPP y las universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes. Siguientes. A. Convenios interadministrativos firmados entre dos o más AAPP o dos o más OOPP o EP de distintas AAPP. Y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra AP, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. Delegadas. Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más CCA para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo previsto en sus respectivos estatutos de autonomía. Autonomía. OOPP y EP de una misma AP. Bien, entonces, entre dos o más administraciones públicas, dos o más, pues Andalucía y Extremadura, o Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, los tres. También pueden ser organismos públicos o entidades de derecho público de esas mismas administraciones, ya no a nivel administración pública, sino que son órganos públicos dependientes de aquellas de distintas administraciones públicas, lo mismo. Y podrán incluir la utilización de medios y servicios de otra APP. Vamos, yo lo que quiero es que me prestes el helicóptero, o me prestes el barco, o me prestes lo que sea. De otro cualquier, vamos a ver, de otro, vamos a verlo bien también. De otro, vamos a poner otros OPP, organismos públicos o entidad de derecho público vinculada dependiente. Ahora nos queda mejor. Vale, pues decimos también que quedan excluidos cuando son los servicios propios, porque los servicios propios, veíamos que aquí los servicios propios eran, sí, la diferencia es que son servicios propios, pero que no son acuerdos de cooperación, porque ya están regulados en los propios estatutos. Servicios propios, que lo pone aquí en el estatuto de autonomía. Están previstos, quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos. Vale. Seguimos leyendo. C. Convenios firmados entre una AP u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de derecho privado. Bien, seguimos haciéndolo un poco más homogéneo.
organismo OPP, vamos a poner porque es lo mismo, o entidad de derecho público, vinculada dependiente. Entidad de derecho público vinculada dependiente y un sujeto de derecho privado. Y por último tenemos los convenios de convenios no constitutivos ni de tratado internacional, ni de acuerdo internacional administrativo, ni de acuerdo internacional no normativo, firmados entre las AAPP y los órganos, OOPP o entes de un sujeto de derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes. Bien, obviamente cuando ya nos estamos refiriendo a derecho internacional, pues ya en ese tratado definirá el tipo de convenio que sea. Vale. Vamos a ver los requisitos para que sean válidos y eficaces los convenios. 1. Las AAPP, sus OOPP y EPD, las universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. Bien, volvemos que la titularidad de la competencia la sigue teniendo cada uno de los firmantes, tienen su propia titularidad de competencia. Celebrar un convenio, pero eso no les quita. Dice, bueno, yo he firmado el convenio y ya que se encargue este otro. No, siguen teniendo la titularidad de su competencia. Esto como norma básica. Ahora, en el ámbito AGE. En el ámbito de la EIG y sus OOPP y EP, podrán celebrar convenios los titulares de los departamentos ministeriales y los presidentes o directores de las dichas entidades y OOPP. Bien, esto sí que es interesante también. Pueden celebrar convenios titulares de los departamentos ministeriales. O sea, los ministros son los que celebran los convenios, ¿no? El director general de la Guardia Civil no podría hacerlo. Y en caso de dichas entidades, entidades de derecho público o organismos públicos, los presidentes o directores de dichas entidades. O sea que, fijaros que hablamos casi máximo nivel. No puede firmarlo cualquiera. La suscripción de convenios. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Financiera. 8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes. Bien, esto del consentimiento vemos que es igual que un contrato. Nadie puede estar obligado ni engañado, o sea que tiene que ser consentir las partes. Esto ya lo sabemos siempre, no se puede firmar algo siendo coactivo o engañoso o cualquier. A ver, consentimiento claro de las partes. ¿Cuándo son eficaces? Estamos hablando ahora mismo de la AGE, dentro de la AGE solamente, ¿eh? No habla de las autoridades en general de las administraciones públicas. Eficacia. Los convenios suscritos por la EIG o alguno de sus OOPP o EP resultarán eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Estatal. Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el BOE, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la CAO de la provincia que corresponda a la otra firmante. Bien, aquí yo veo que, ojo, aquí puede haber preguntas porque habla de 5 días hábiles, podían poner 5 días naturales o 5 días hábiles y la publicación 10 días hábiles desde su formalización. Se firma y una vez que se firman, antes de los 10 días hay que publicarlos en el BOE. Vale, los convenios hemos dicho que son temporales, por tanto, se extinguen. ¿Por qué se extinguen? El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o incurrir en causa de resolución. Bien, si el objeto se ha cumplido, la finalidad ya está acabada,
lo hemos conseguido, pues se extingue el convenio. Pero pueden haber causas de resolución anteriores, o sea, otras complementarias, como son estas 4. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. Normalmente hay prórrogas en los convenios cuando se necesita más tiempo. Y si se acabó el plazo, o sea, ha finalizado y no hay prórroga, pues se acabó. B. El acuerdo unánime de todos los firmantes. Bien, esta es la pregunta que tenemos aquí. Tiene que ser el acuerdo unánime de todos. Si hay 3 comunidades autónomas que se han involucrado en un convenio, las 3 tienen que decir, bueno, pues terminamos el convenio, ¿vale? O por incumplimiento, que ya veremos qué ocurre con el incumplimiento de uno por parte de alguno de los firmantes. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. Firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. Bien, generalmente en el convenio, como son varias partes, se crea un mecanismo que controla, vigila y sigue cómo se va funcionando, porque las administraciones públicas firman el convenio y ponen sus medios o ponen sus créditos, pero no van a estar las 3 juntas ahí pendientes. Se crea un mecanismo de seguimiento compuesto seguramente por personas, claro, personas de todas las administraciones públicas, que son los que van a hacer esta función de seguimiento, vigilancia y control. Bien, cualquier parte le dice a la incumplidora, oye, no lo estás haciendo bien, no estás pagando, no lo que sea, ¿no? Podrá formular, hemos dicho que se le comunica al mecanismo de seguimiento y al control de la ejecución y a las demás partes. Ahora, ¿persiste el incumplimiento? Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. Bien, en este caso, la parte denunciante, el otro no ha hecho nada, pues la parte denunciante, si son 6 comunidades autónomas, con una que diga que otra de las 6 no ha cumplido, el convenio queda resuelto, quiere decirse, se extingue. Y, por supuesto, en este caso, puede conllevar a la indemnización de los perjuicios que les han causado. Por último, el delta es pues, lo típico de siempre, decisión judicial. Ha habido un incumplimiento que se ha llevado a la autoridad judicial por la nulidad del convenio. Aquí creo que me he pasado en la letra, no es la adecuada, son 10, cuando en realidad estamos dándole 9. Sí, de acuerdo. Pequeños detalles que van surgiendo. Bien, estos hay que remitirlos estos convenios al Tribunal de Cuentas, si son dentro del Estado, o también la comunidad autónoma puede tener su propio órgano externo de fiscalización. Os pongo aquí una nota para que veáis un poco, porque aparecerá muchas veces también, que es los órganos internos, la fiscalización interna y la fiscalización externa. La interna es de la propia casa, pues yo, por ejemplo, la Guardia Civil, pues existen los propios mandos, son los que controlan la actividad de los subordinados, es una fiscalización interna. Pero después tiene que venir alguien de fuera, lo que sería, ya lo veremos, no recuerdo el nombre ahora, bueno, de fuera, que no pertenecen a la organización, por tanto son más independientes y seguramente pues tendrán más valor su opinión que los órganos internos. Los órganos internos de fiscalización son unidades o departamentos que forman parte de la estructura organizativa de la propia entidad que está siendo supervisada.
Su función principal es realizar un control preventivo, continuo y evaluativo sobre las operaciones y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de las normativas, la eficiencia en la gestión de recursos y la efectividad en la consecución de objetivos institucionales. Bien, pero forman parte de la estructura de su propia organización. Los externos ya no forman parte de su estructura. Los órganos externos de fiscalización son entidades independientes que no forman parte de la estructura organizativa de las entidades auditadas. Su papel es llevar a cabo auditorías, revisiones y controles sobre la gestión financiera y administrativa de entidades públicas, y en algunos casos privadas, para asegurar el cumplimiento de la ley, la adecuada utilización de los fondos públicos y la transparencia en la gestión. Aunque los órganos internos y externos de fiscalización tienen enfoques y ubicaciones institucionales diferentes, ambos son complementarios en la función de control y supervisión de la gestión pública. Mientras que los órganos internos se centran en la mejora continua y la prevención dentro de la propia entidad, los órganos externos aportan una perspectiva independiente y un control adicional sobre la legalidad, eficiencia y transparencia de la gestión pública. La colaboración y el intercambio de información entre ambos tipos de órganos pueden fortalecer el sistema de fiscalización y contribuir significativamente a la integridad y la rendición de cuentas en el sector público. Bien, ya sabemos lo que es esto, pues ahora estamos hablando del Tribunal de Cuentas, que es un organismo externo respecto a las administraciones públicas. Además, es un tribunal constitucional. También las comunidades autónomas pueden tener su propio órgano externo de fiscalización. Y esto es a lo que se refiere aquí. Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán, respecto a dichas entidades, según corresponda, remitirse electrónicamente y comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. Bien, esto también, posible pregunta. Cuando superen los 600.000 euros, nos pueden poner 500.000 euros o 2 meses. Cuidado aquí, yo esto lo tendría muy en cuenta. Bien, esto no dice nada. Vamos a volver a definir todo esto. Definición. Acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las AAPP o OPP o universidades públicas, ya sea entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Común. Excluye los protocolos generales de actuación sin compromisos jurídicos concretos. Tipos. A. Interadministrativos, entre AAPP o entidades de distintas AAPP. Compromisos económicos asumidos y la extinción de los convenios indicados. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se nos ha ido? Entre una AP y un sujeto de derecho privado. Con entes de derecho internacional que no constituyan tratados. Requisitos de validez y eficacia. Deben mejorar la eficiencia de la gestión pública, permitir el uso conjunto de medios y servicios, y cumplir con legislación financiera. Perfeccionamiento por consentimiento. Consentimiento. Eficacia. Eficaces tras inscripción en el Registro Electrónico Estatal y publicación en el BOE. BOE. Extinción. Por cumplimiento de su objeto, vencimiento del plazo, acuerdo de los firmantes, incumplimiento de obligaciones, o decisión judicial. Judicial. Posibilidad de indemnización por incumplimiento. Incumplimiento. Fiscalización.
Remisión al Tribunal de Cuentas o entidades de fiscalización de compromisos económicos superiores a 600.000 euros. 600.000 euros. Incluye modificaciones, prórrogas y extinciones. Bien. Vamos a ver el cuestionario, que nos sirve como recordatorio. ¿Qué son los convenios en el contexto administrativo? Administrativo. Son acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las administraciones públicas, AAPP, los organismos públicos de derecho público, OPP, y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. Común. ¿Que no se considera un convenio en el contexto administrativo? No se consideran convenios los protocolos generales de actuación u otros instrumentos similares que expresan intenciones generales, y no suponen compromisos jurídicos concretos y exigibles. Exigibles. Tampoco pueden tener como objeto prestaciones propias de los contratos. Contratos. ¿Qué tipos de convenios pueden suscribir las AAPP y las universidades públicas? ¿Públicas? Pueden suscribir convenios interadministrativos entre AAPP, entre OPP o EP de distintas AAPP, convenios con sujetos de derecho privado, y convenios internacionales con órganos, OPP o entidades de sujetos de derecho internacional. ¿Qué requisitos deben cumplir los convenios en términos de competencia? ¿Competencia? Los convenios no pueden suponer cesión de la titularidad de la competencia, y deben mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Financiera. ¿Cómo se perfeccionan los convenios? Convenios. Por la prestación del consentimiento de las partes. Partes. Cuando resultan eficaces los convenios suscritos por la EIO, sus OPP y EPD. Una vez inscritos en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, dentro de los 5 días hábiles desde su formalización. ¿Dónde deben ser publicados los convenios suscritos por la EIO? En el Boletín Oficial del Estado, BOE, en un plazo de 10 días hábiles desde su formalización, sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la CAO provincia correspondiente a la otra firmante. Firmante. ¿Cuáles son las causas de extinción de un convenio? Convenio. Por cumplimiento de su objeto, acuerdo unánime de los firmantes, incumplimiento de las obligaciones asumidas, transcurso del plazo de vigencia sin prórroga, y por decisión judicial declaratoria de nulidad. Nulidad. ¿Qué procedimiento se sigue en caso de incumplimiento de un convenio? Una de las partes puede notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo determinado. Si persiste el incumplimiento, se considerará resuelto el convenio y podrá conllevar la indemnización de perjuicios si así se hubiera previsto. ¿Qué se debe hacer con los convenios cuyos compromisos económicos superen los 600.000 euros? Deben remitirse electrónicamente y comunicarse las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos y la extinción de los convenios al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la CA. Bien, pues con esto vemos un tema muy sencillito, muy fácil de entender,
y aunque no haya habido ninguna pregunta, pues eso no quita que la tengamos en el próximo examen. Bien, enseguida volvemos con las relaciones interadministrativas entre administraciones. Gracias por vuestra atención.